Bueno, ya estamos de regreso. Recuerden que después de cada bloque son 5 minutos para relajarnos un poquito, reordenar nuestras ideas y volver a la acción, ¿sale? Entonces, mencionaba yo hace rato cómo esta parte de que lo que decía el compañero, efectivamente no es tan importante el tamaño de la organización. Todas las empresas, independientemente del tamaño que tengan, cubren las funciones o cubren las actividades de las áreas funcionales. Si ponemos una tienda de abarrotes, pues puede decir, no, pues nada más está el dueño, el que despacha y ya, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se cumplan con ciertas actividades que en una empresa más grande son parte de las áreas funcionales, como darle mantenimiento, ¿sí? Que es limpieza, que es mantenimiento a la cortadora de jamón, limpieza a las básculas, etcétera. Calibración en algún momento, la certificación por parte de la Secretaría de Comercio, etcétera. Entonces, Fíjese, las funciones se cumplen, sin embargo, están centralizadas en pocas personas porque es una estructura organizacional muy pequeñita. fíjese, profe, cómo, por ejemplo, el tema de la planeación en empresas globales es muy, muy importante. Yo recuerdo hace 2 años que nosotros estábamos haciendo una planeación para visualizando el 2022, ¿no? Ujú. Y estábamos en un proceso de cambio. Hoy eh, estamos llegando a esa planeación que, este, que se estimó hace 2 años. Han habido muchísimos cambios significativos en la organización y han sido poco a poco, pero estamos llegando, o sea, no fue así como que de golpe, ¿no? Sí, por la Entonces, pandemia sí, seguramente algo afectó. ajá, y sí vas adoptando las nuevas políticas y en verdad sí te va dando un desarrollo muy, muy bueno, ¿no? Pero yo también creo que como futuros ingenieros, también está bien colaborar para una empresa, pero creo que también debemos de tener un poco de enfoque en generar nosotros nuevas empresas y no Así es. solamente colaborar para una empresa, ¿no? Yo creo que Así es. también ahí es un tema de desarrollo y no solamente salir, trabajar y irnos a contratar, ¿no? No, no, no. Fíjense que en ese sentido, no sé si ya habíamos comentado con ustedes, es importante entender, llegar a este grado de conciencia del que estamos hablando, normalmente le pasa a un ingeniero industrial cuando ya está maduro, cuando ya lleva 10, 15 años, 20 años ejerciendo y se da cuenta que hay un campo de oportunidad en la parte de las consultorías, en la parte de dotar de conocimiento a empresas en crecimiento, medianas y grandes, para ayudarlos a mejorar estos aspectos tanto de planeación estratégica, de utilización de recursos, de herramientas de propias de ingeniería industrial, para facilitarles el trabajo de sistemas de calidad, gestión de calidad principalmente, ¿sí? Que le permitan a las empresas pequeñas o medianas no tener la necesidad, ojo, no tener la necesidad de generar una estructura organizacional, creando un puesto para un ingeniero industrial que se encargue de todo eso, sino simplemente contratar a un consultor para que le dé las herramientas y lo guíe sobre el camino, ¿sí? Hace muchos años que no pensábamos que la ingeniería industrial podría ser como la arquitectura, por ejemplo, que podrías poner tú tu despacho y que te lleguen o buscar tus clientes, ¿no? Para construcción. Pensábamos que el ingeniero industrial era el piso de producción y nos estamos dando cuenta que no es así, ¿sí? Debemos de comprar esa idea, pero también debemos de saber qué ofrecer y qué es lo que se requiere. Ahorita estamos demostrando que efectivamente no importa el tamaño de la empresa, ayudarle a los directivos o los dueños a tener una planeación estratégica les va a permitir
seguir avanzando a pesar de ciertas adversidades. Y seguramente esa planeación que hicieron les dio la pauta para que, si bien hubo una pequeña desaceleración, vamos a llamarle así, en su avance, pues finalmente fue eso, no se detuvo totalmente, no hubo un cambio brusco de estrategia, sino que simplemente han podido soportar el impacto sin perder de vista los objetivos originales, ¿no? Yo creo que ahí está el oro molido que dio los ingenieros industriales, ¿no? Porque anteriormente estaban así como que muy, muy rezagados en el aspecto de que, como comentaba, solamente eran de producción, ¿no? Sí. Pero cuando viene todo ese cambio global de la planeación estratégica en todas las organizaciones, los ingenieros industriales son los que realmente están más adaptados para poder acompañar todo ese cambio, ¿no? Pues sí, porque en una empresa manufacturera o incluso de servicios tenemos toda la visión global de las operaciones. Les repito, no somos ingenieros, somos administradores de operaciones, administradores de industrias o de manufacturas. Porque si bien no somos expertos en manufactura, bueno, sí tenemos toda la visión de lo que es importante de la manufactura para llevarla a un nivel de excelencia. Si bien no somos expertos en administración de empresas, sí estamos compitiendo con ellos en el nivel de la planeación estratégica y además de todas las operaciones clave de la organización. Y además la podemos soportar con teorías de calidad, que también es otra de nuestras fortalezas. Entonces, hay espacios, ¿sí? Para que como profesionales tomemos la oportunidad de elaborar para una empresa como una experiencia para de dónde obtener, como sumergirnos en un campo de problemas que resolver y que después evolucionar al mismo tiempo, determinando cómo vamos a generar nuestra propia fuente de empleo, es decir, cómo nosotros nos vamos a vender como ingenieros, qué podemos otorgar, ¿sí? Y cómo vamos a manifestarlo de esa forma. Entonces, sí es interesante que abramos la mente a que el ingeniero industrial no necesariamente tendrá que estar contratado para una organización, ¿no? Y no tampoco en los niveles medios, ¿no? Estamos viendo que aquí estamos compitiendo con el que me diga que aspire a un nivel directivo alto, ¿no? Y no nada más corretear obreros y acomodar materiales. ¿Sí me entiendo? Sí, profe. Ok, vamos a avanzar. Entonces, hablábamos de esta parte de la planeación de la administración y todo este debate tan interesante que tuvimos, ¿no? Finalmente, sabemos que la estructura organizacional es el que le da a los empleados las tareas y funciones específicas, buscando que todas ellas agreguen valor al producto o servicio que ofrece la empresa, es decir, que sean valiosos, y establece cómo estas tareas y funciones se van vinculando, de tal forma que aumenten la eficiencia, la calidad, que nos generen innovación, capacidad de respuesta al cliente, que son características que pueden ayudarnos a desarrollar la ventaja competitiva para la organización a la vez. El fin de una estructura organizacional es coordinar e integrar los esfuerzos de los empleados de todos los niveles, como se los manejé hace ratito, tanto corporativo, los altos ejecutivos, de negocios, los gerentes y funcionales, las áreas funcionales, o si es un corporativo, como ya vimos, de las unidades estratégicas de negocios, que son como empresas independientes, ¿no? Dentro de la empresa, para que trabajen en conjunto de tal forma que les permita lograr el conjunto específico de estrategias en su modelo de negocio. Es decir, debemos de adecuar y coordinar todo lo que implique la estrategia para cada uno de los niveles dentro de la organización. Permítame tantito.
¿Sale? La finalidad de un sistema de control, que es el otro aspecto, una parte es la estructura y la otra parte es el sistema de control, es ofrecer a los administradores un conjunto de incentivos para motivar a los empleados a trabajar hacia una mayor eficiencia, calidad, innovación y capacidad de respuesta al cliente. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo decirle a alguien, darle un objetivo, si no tengo con qué medir el logro del objetivo o el nivel de logro de ese objetivo. Yo te puedo decir, ¿sabes qué? Es que hay que tener más limpia el área, pues hay que tenerlo. Es como les decía, llegar a la casa y decir hay que lavar los trastes, pero no dices ni quién, ni cuándo, ni cuántos trastes hay que lavar, ni para cuándo deben estar limpios, ¿no? Entonces no podemos. De tal forma que se requiere, junto con la estructura organizacional, diseñar también un sistema de control que nos permita medir la eficiencia y todos estos aspectos que aquí se señalan. Otro aspecto necesario es que también se genere una retroalimentación específica del desempeño de la organización y de sus integrantes y del desarrollo de la ventaja competitiva, de tal forma que los administradores podamos de manera continua implementar medidas que fortalezcan el modelo de negocio de la empresa, es decir, la estrategia o los programas de actividades. Es decir, sí, te doy el objetivo, te doy un plan a ejecutar, diseño el sistema sobre el cual te voy a dar un seguimiento y un control de los logros y avances que tengas, y además esa información la voy a ocupar para retroalimentarte de tal medida que podamos ir corrigiendo o reorientando las acciones en el modelo de negocios y darle congruencia a la aplicación. De tal forma que vemos que la estructura provee a la organización de un esqueleto, ¿sí? Como si fuera el cuerpo humano. La parte del control le da los músculos, los tendones, nervios y sensaciones que permiten a los administradores regular y gobernar sus actividades. Es decir, puedo sentir hacia dónde va, si voy cumpliendo, si no, y saber dónde detenerme, dónde apurarme, dónde mover y dónde no mover para ir llevando el desarrollo del plan, ¿sí? Dentro de la organización. Para eso sirve el elemento de control. El otro elemento es la cultura organizacional. Este elemento del diseño organizacional tiene que ver con los valores, lo que yo mencionaba hace rato. Ok, están los valores, pero debe haber un conjunto de normas y reglas que respetar. Además de generar creencias y actitudes que compartan todos los integrantes dentro de la organización y que controlan la forma en que interactúan entre ellos y los grupos de interés que están fuera de la organización. Es decir, la cultura organizacional es la conducta de la empresa, del corporativo. Entonces, ¿cómo se puede relacionar la implementación de estrategias mediante el diseño organizacional? Es decir, cómo se lleva a cabo esta interacción entre la planeación estratégica y el diseño organizacional. Bueno, aquí están los tres elementos. El diseño organizacional comprende la estructura organizacional en sí, es decir, el tipo de organigrama. Implica los sistemas de control estratégico, que es esa información que debemos ir generando para ver cómo se están cumpliendo con la planeación estratégica y los planes específicos. Y también comprende la implementación o el desarrollo de una cultura organizacional. Lograr esto me va a permitir coordinar y motivar a los empleados para alcanzar superioridad en cuanto a eficiencia, calidad, innovación y capacidad de respuesta al cliente. Esto es para cualquier tipo de estrategia que nosotros hayamos diseñado. Entonces, tengo mi planeación estratégica, ok. Tengo mi misión corporativa, ok. Ahora necesito analizar dentro de estos términos las condiciones de la estructura organizacional. ¿Sí? Saber qué tipo de estructura tengo, saber cómo están mis sistemas de control
y ver cómo está la cultura organizacional. Como decía por ahí el compañero, si yo pongo misiones y valores y los pego en todas las paredes y se los doy a todos y se los pego en su playera, pero no desarrollo un plan para educar a la gente, pues no sirven de nada, ¿ok? Y es lógico. Los altos directivos, debido a que pueden ejercer su influencia en el tipo de creencias y valores que se desarrollan en una organización, son un determinante importante de cómo trabajarán los miembros hacia la consecución de sus metas. Muchas veces, el alta dirección es el ejemplo de cómo el resto de la organización se debe comportar. Si el caso que yo planteé, ¿no? Que contratan gente sin saber ni dónde la van a ocupar, está hablando de un mal ejemplo de un alto directivo. Por lo tanto, el resto de los elementos de la organización, pues cada quien hacía lo que quería, mentía, tenía una pésima cultura. Entonces, debe de ser congruente, ¿sí? La estructura organizacional, el control y la cultura dan forma a las conductas de las personas, sus valores y actitudes, y determinan cómo implementarán un modelo de negocios y estrategias organizacionales. Es la base. Y si tienes que desarrollar una planeación estratégica, una vez que ya tienes la misión corporativa, lo siguiente es invertir en la cultura organizacional, ¿sí? Y en tus sistemas de control de información. Y una vez que ya tengas, esa misma te va a alimentar de datos para que tú puedas determinar si la estructura organizacional con la que cuentas es eficiente o si necesitas hacer algunas modificaciones. Después de formular el modelo de negocio y las estrategias de una empresa, debemos hacer el diseño de una estructura organizacional la siguiente prioridad. Ya tengo la gente, ya tengo la cultura, ya tengo la estructura y el sistemas de control. Ahora vamos a ver cómo es mejor agrupar las tareas, ¿sí? Es decir, si las vamos a hacer en funciones o en unidades de negocio o en divisiones, como mencionaba, para crear competencias distintivas y adoptar una estrategia determinada. O tenemos que preguntarnos cómo asignar autoridad y responsabilidad a esas funciones y divisiones, o cómo incrementar el nivel de integración o coordinación entre las áreas funcionales o las divisiones a medida que la estructura evoluciona y se vuelve más compleja. Entonces, lo que sigue es ahora sí ver qué estructura organizacional es la que mejor nos ayuda. Y aquí vamos a analizar de rápido algo que seguramente por ahí analizaron, que son los diferentes tipos de estructuras organizacionales. La estructura funcional en que hay un presidente, está en las áreas funcionales, investigación y desarrollo, ventas y mercadotecnia, manufactura, administración de materiales, ingeniería, y así se van las áreas funcionales. Es lo que típicamente conocemos, ¿no? O una estructura organizacional por productos. Por ejemplo, aquí pone la de Nokia. Hay un presidente, vean cómo siguen existiendo las áreas funcionales, ¿sí? Siguen existiendo las áreas funcionales, pero estas áreas funcionales están operando en relación a los tipos de productos que la empresa desarrolla, ¿sí? Es decir, se aplica a finanzas, marketing, administración de materiales, ingeniería, investigación en desarrollo. Se aplican estos tanto para productos inalámbricos como para teléfonos celulares, como para redes telefónicas, etc. Y esta es la que define, ¿sí? Hay un equipo de trabajo de productos inalámbricos, hay un equipo de trabajo de teléfonos celulares, y si mi estrategia tiene que ver con manejar esos segmentos de productos, pues entonces este organigrama es el que yo tengo que ajustar para ese tipo de estrategias. Estructuras por mercado. Hay un presidente, funciones centrales de soporte, que son todas las áreas funcionales que ya vimos, y están el área comercial, el área de consumo,
lo que se dedica al área de gobierno o el área corporativa. Tengo una empresa que abarca diferentes sectores en los cuales colocan sus productos, ¿sí? Tengo un producto para la parte comercial, tengo productos para el consumo. Haz de cuenta, la parte comercial es producto para vendérselos a cadenas comerciales. La parte de consumo, pues yo lo vendo directamente al público. Le vendo al gobierno y le vendo a otros corporativos, ¿sí? Ya sea como materias primas o no sé, cosas así. La estructura geográfica, y a ver, a lo mejor por ahí cae algo, ¿no? Operaciones centrales, hay unas oficinas centrales en donde dirige desde ahí el presidente del corporativo, y hay operaciones en diferentes regiones. Operaciones región centro, que a su vez manejan varias plantas. Operaciones región oriente, lo mismo. Operaciones región sur, que estas nada más manejan tiendas individuales. Y operaciones de región occidente. Estas son una estructura organizacional de características geográficas. ¿Sale? Luego está la estructura, este tipo de estructura, en la cual estas son por matrices. ¿Sí? Aquí se habla de matrices. Hay un presidente, y vean cómo fluyen las líneas de mando. Están los administradores funcionales, ¿sí? Y de ahí están las diferentes áreas funcionales que atienden cada uno de los proyectos. Estas son muy aplicadas para constructoras, ¿sí? Está un fraccionamiento en tal lugar, está un otra construcción en otro lado, no sé, un centro comercial en otro, y así. Sin embargo, todas ellas tienen enlace con las áreas comunes, funcionales, y a su vez el presidente tiene injerencia, ¿sí?, con los administradores de los proyectos y los proyectos en sí. Vean cómo están las líneas de mando. Entonces, eso es para un cierto tipo de empresas o cierto tipo de proyectos. Estructura de equipo de producto. Se generan equipos de producto o unidades de manufactura. Entonces, se hacen funciones de cada una de las áreas funcionales y se concentran para cada una de las unidades de manufactura, ¿sí? Que a su vez, en cada unidad de manufactura hay un vínculo con cada una de las áreas funcionales. Sin embargo, ellas funcionan de manera independiente. La estructura multidivisional, que puede ocupar, después del presidente y las oficinas corporativas, puede ocupar diferentes divisiones que a su vez pueden asumir diferentes estructuras organizacionales. Por ejemplo, en una compañía química grande, típica, estaría una división petrolífera que ocupa una estructura funcional tradicional, funcional. Y está pero la división farmacéutica se estructura por equipos por producto, es decir, cosméticos, no sé, antibióticos, no sé cuál otra puede ser esta otra rama, ¿sale? Y cada una se estructura, esta división farmacéutica se estructura de otra forma. Y la división de plásticos, a lo mejor esta se estructura en una estructura matricial, como la que ya analizamos también, ¿no?, por proyectos. Estructura de área global, es lo que yo mencionaba hace ratito, ¿no? Tienen sus oficinas corporativas en Bélgica, y tendríamos que ver si hay regiones, ¿no? Norteamérica, Sudamérica, Europa, Pacífico, que a su vez podrían estar divididas en la división, no sé, chocolates, y otra división de harinas, no lo sé, y administrarse de forma diferente. Otra es las oficinas corporativas, que se manejan en divisiones, división 1, división 3, y hay una división global que vincula todas estas. Yo creo que esta sería algo como lo que maneja Puratos, ¿no?
De hecho, no sé, a ver, serán las oficinas corporativas, será en Bélgica, ¿no? Así es, En la división uno, bueno, uno de los países son, puede ser una división, pero también que hay un punto en el que, por ejemplo, digamos que si la fortaleza está en México, pues está la división México y aquí tiene este, otras plantas, ¿no? A su vez. O hay una división, Podría ser, bueno, mande. perdón, como en el caso donde nosotros trabajamos, tiene más o menos esta estructura de división global, pero por ejemplo lo pone como América Latina, América del Norte, Exacto. este, bueno, no sé, Europa y así. Sí, sí, así es. Así puede ser. Entonces, estos son ejemplos de estructuras, ¿no? Dependiendo del tamaño de la empresa, el tipo de estructura, y vamos viendo que va evolucionando. Entonces, esto no quiere decir que cada una de estas, ya en la práctica, en la parte operativa, pues no se siga manejando como una división funcional, ¿no? ¿No? Donde tengan sus áreas de mercadotecnia, producción, ventas, etcétera. Todas se manejan igual. Estamos hablando de cómo van creciendo las estructuras y esto se van evolucionando en diferentes formas. Esta es una estructura de grupo global de producto. Están las oficinas corporativas, está el grupo de producto 1, grupo de producto 2, y estos tres productos a su vez se canalizan a otras divisiones. Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Francia, o como pudiera ser Latinoamérica, Norteamérica, Asia, Europa, etcétera, ¿no? Y de ahí seguir esta ramificación en una estructura corporativa. La estructura matricial global, que habla de acuerdo a los grupos de productos que genere una empresa, estas se vinculan con las unidades estratégicas en diferentes regiones del planeta, ¿no? Y vean cómo aquí cada una de las intersecciones representa empresas operativas individuales. Aquí estamos hablando de un corporativo que maneja 9 empresas, ¿sí? En unidad de negocios en Norteamérica ocupa 3 plantas. Cada planta elabora un grupo de productos o maneja un grupo de productos diferentes, ¿sale? Lo mismo en Europa y lo mismo en la zona del Pacífico y particularmente Asia, supongo. Entonces vean cómo se manejan estas cuestiones. Entonces esas son las más representativas, de tal forma que una empresa utiliza el diseño organizacional para combinar, como ya dijimos, la estructura, los sistemas de control y la cultura de forma que le permitan implementar su modelo de negocios con éxito. Vamos a jugar con todo eso. El otro aspecto que analizábamos al principio tiene que ver con el manejo de los conflictos internos. Sabemos que como corporativo, como empresa, hay diferentes grupos de interés que van desde los propios dueños hasta los clientes. Estos grupos de interés son individuos o grupos que tienen intereses, demandas o inversiones en la empresa y que tienen relación con lo que hace y con lo bien que se desempeña. Es decir, se van a ver afectados o beneficiados de acuerdo al desempeño que tenga la empresa. Esos son los grupos de interés. Estos incluyen a los accionistas, que son los que pusieron el capital para la creación y funcionamiento de la empresa, los acreedores, que son quienes nos han prestado recursos, los empleados, los clientes y las comunidades en las que la empresa hace negocios. Puede ser una región, una zona industrial, un país, un continente, etcétera, y así como cualquiera en cuanto al público en general. Los grupos de interés y desempeño corporativo se dividen en dos: los grupos de interés internos y los grupos de interés externos. Dentro de los grupos de interés internos, consideramos a los que forman parte de la estructura organizacional,
Es decir, los accionistas, en la parte superior, que son los directivos o el comité de accionistas, todos los que conforman la estructura organizacional, los empleados, incluidos los directores ejecutivos, otros directivos, así como, si existiera, miembros del consejo de administración. En los grupos de interés externos, son todos aquellos que tienen algún interés de la empresa, pero que no son parte de la estructura organizacional. Por lo general, este grupo se compone de clientes, proveedores, acreedores, incluidos bancos y aquellos que compraron acciones o que tengan acciones de la empresa, gobiernos, sindicatos, comunidades locales y público en general. Así, todo lo que está fuera de la organización, pero que sin embargo tiene injerencia en ellos. Aquí podemos ver en este esquema cómo es la relación entre la empresa y sus grupos de interés correspondientes. La empresa intercambia con los grupos de interés internos, que son, como vimos, accionistas, empleados, directivos y miembros del consejo, intercambia contribuciones contra incentivos. Es decir, los grupos de interés internos proveen de capital y a cambio reciben pues, el retorno de su inversión. Con los grupos de interés externos, que son clientes, proveedores, gobiernos y todo este contexto, la empresa intercambia las contribuciones de los clientes, que son sus compras, ¿sí? Las materias primas que adquiere y, obviamente, con sus obligaciones, es decir, pues darles el producto de calidad o el servicio a los clientes, pagarles a los proveedores, pagarles a sus acreedores, pago de impuestos, prestaciones, etcétera, ¿no? Y obviamente los beneficios en cuanto a el desarrollo sustentable para las comunidades, ¿no? Ofrecer fuentes de empleo, y los beneficios que trae para la comunidad la acción de la empresa en el contexto. Todos los grupos de interés tienen una relación de intercambio con la empresa, como lo acabamos de ver. Cada uno de los grupos de interés mencionados ofrece a la organización importantes recursos o contribuciones y a cambio cada uno espera que sus intereses sean satisfechos mediante incentivos o beneficios. Una empresa debe tomar en cuenta estas afirmaciones al momento de formular sus estrategias o cualquiera de los grupos de interés podría retirarle su apoyo. Es decir, tengo que considerar cómo impactará las acciones que se desprendan de la planeación estratégica en los intereses de estos grupos, ¿no? Y obviamente, ¿a qué me puedo exponer si yo no tomo en consideración? ¿Cuáles son esos conflictos internos que pueden surgir? Primero, los accionistas pueden vender sus acciones. Es decir, si yo elijo mal una estrategia o si la estrategia da malos resultados, pues los accionistas pueden deshacerse de sus acciones descapitalizando la empresa. Los tenedores de bonos pueden demandar pagos de intereses más altos sobre los bonos nuevos. Los empleados pueden abandonar sus puestos. Los clientes comprar en cualquier otra parte. Los proveedores pueden buscar compradores más confiables. Los sindicatos pueden maquinar disputas laborales nocivas, huelgas, paros, etcétera, hacer quedar mal a la empresa. Los gobiernos pueden implementar acciones civiles o penales en contra de la empresa y sus altos directivos, imponerles multas o en algunos casos la cárcel ante el incumplimiento con las normativas que el gobierno propone. Las comunidades pueden oponerse a los intentos de la empresa por ubicar instalaciones en el área si nosotros decidimos implementarlas en otro lado sin considerar todo el contexto. El público en general puede formar grupos de presión que demanden acciones contra empresas que perturben la calidad de vida. Cualquiera de estas reacciones puede tener repercusiones desfavorables sobre una empresa. Entonces, estos son los tipos de conflictos internos a los que la empresa se puede ver expuesta como consecuencia de la planeación estratégica y sus resultados, malos resultados. ¿Ok?
Entonces, a la hora de diseñar todo, tengo que tomarlos en cuenta, tengo que visualizar estas posibilidades y tratar de ver cómo conciliar con ellos durante el diseño de la estrategia para poder tener mejores beneficios, no afectar a la empresa. Una empresa no siempre puede satisfacer las demandas de todos los grupos de interés. Las metas de los diferentes grupos pueden entrar en conflicto. La empresa debe identificar a los grupos de interés más importantes y darles la más alta prioridad cuando adopte estrategias que satisfagan sus necesidades. ¿Quiénes serían de todos los grupos de interés? Pues a quienes tenemos que consentir más. Tenemos que hacer una clasificación para saber quiénes son los que primero deben estar más contentos y al último los que no nos importan o tienen menor impacto en los resultados de la organización. Entonces, obviamente, en primer lugar, vamos a poner a los accionistas o a los que tienen bonos, ¿no? Para que ellos sepan, tengan toda la información de cómo van a recibir sus beneficios. Y a lo mejor, en niveles más abajo, pues mis grupos de interés externos con los cuales yo todavía puedo negociar, puedo tener otras alternativas. Los accionistas de una empresa son los propietarios legales y los proveedores del capital de riesgo, una fuente importante de los recursos de capital que permiten a una empresa operar su negocio. Como tales, desempeñan un rol único entre los grupos de interés. De lo que yo les decía, por ello tenemos que cuidarlos y tenerlos contentos. Debemos involucrarlos, ¿sí?, en la toma de decisiones a la hora de diseñar la estrategia. ¿Cómo? Proporcionándoles toda la información que nosotros recopilamos sobre el estado de las cosas de la empresa y ellos entiendan la postura y las necesidades de la estrategia para que también ellos se arriesguen junto con nosotros a la hora de echar a andar las estrategias determinadas. ¿Sale? Entonces, de eso trata esta parte. Bueno. Vamos a ver esta parte de planeación ante contingencias. Ya nos queda alrededor de 1 minuto. Paramos ahorita y abrimos el siguiente bloque con planeación ante contingencias como uno de los 3 elementos de la implementación de estrategias que vamos a analizar en esta sesión. ¿Sale? Nos desconectamos y nos conectamos en 5 minutos, por favor, para ya cerrar el bloque. Gracias. Nos vemos en 5 minutos.